En esta noche vamos a estar estudiando Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. Y yo le he titulado a este tema, no te enemistes con Dios o no te hagas enemigo de Dios. De alguna manera necesitamos comprender que hay un trasfondo donde hemos sido reconciliados con Dios por medio del Evangelio. Pero si no tenemos cuidado de mantener esa relación con Dios, lo que Santiago nos enseña es que podemos llegar a enemistarnos con Dios al hacernos amigos del mundo. Y obviamente hay más que dice el pasaje, pero quizá eso es uno de los temas centrales que le podríamos dar el título a este tema. Dice la palabra en Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten entre sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. O almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura habla en vano? ¿Que Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Es interesante porque Santiago ha venido hablando en su carta de esa necesidad que tenemos de tener una meta, de alcanzar la perfección. Más adelante, y por eso él habla de la necesidad de ser aprobados, él habla de la necesidad de que nuestra fe viva se acompañe con obras, y él sigue hablando de la importancia de la sabiduría, y el último tema que acaba de tocar es cómo se contrasta la sabiduría terrenal con la sabiduría celestial. Inmediatamente en todos los temas que él ha estado tratando, él está dejando bien claro que la sabiduría terrenal produce celos, envidia, conflictos. Esa era una realidad en la iglesia a la que él está escribiendo. Esa es una realidad muy común en las iglesias, de alguna manera, cristianas, evangélicas, y de alguna manera Santiago aquí aparece como profeta para señalar y para dar un consejo de cómo vencer esta situación que es una realidad que no está bien dentro de la iglesia. Lo primero que dice en el verso 1, él inicia con dos preguntas retóricas y vemos que la segunda pregunta es una respuesta de la primera, pero lo primero que él pregunta es ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? O sea, hay una realidad de que hay conflictos, de que hay divisiones, de que hay partidos. Hay una realidad en el mundo cristiano de que hay diferentes doctrinas, de que hay diferentes denominaciones, de que hay diferentes maneras de practicar el bautismo, de celebrar la Santa Cena, de alabar al Señor, de que hay diferentes estilos de predicación, y eso no nos debería de dividir. Y sin embargo, muchas veces causa conflictos, causa divisiones, causa guerras, causa pleitos, por este falso sentido de que donde yo estoy es lo mejor y es lo más sano y es lo más bíblico. Y de alguna manera eso es algo que Santiago va a atacar, que Pablo también en sus cartas va a mostrar como una actitud de alguien que todavía está en una etapa de niñez espiritual y que todavía tiene mucha influencia de la carne, por eso les llama cristianos carnales, por eso les llama cristianos niños, y de alguna manera Santiago va a apuntalar lo mismo y va a hablar del tema de obviamente de la carne.
Y entonces inmediatamente él da una segunda pregunta que es al mismo tiempo la respuesta a la pregunta: ¿de dónde vienen estos conflictos y estas guerras entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten entre sus miembros? Y claramente Santiago está diciendo que la raíz de los conflictos familiares en la iglesia, en el trabajo, realmente el conflicto externo surge de un conflicto interno que hay en nosotros. Santiago dice: hay un conflicto en nosotros, en nuestros deseos, al que tenemos que ponerle atención. Más adelante vamos a ver algunos pasajes, pero realmente en todo creyente hay un conflicto interno en su corazón, en sus deseos, porque sigue teniendo una naturaleza pecaminosa y ahora tiene una nueva naturaleza. Y los deseos, la búsqueda de esas dos naturalezas chocan entre sí. Santiago ha venido hablando, y el último versículo del capítulo 3, que es el versículo anterior a este pasaje, él habla de la paz siendo tanto un fin como un medio. Lo que él está diciendo es: nuestro objetivo es el shalom, el bienestar, esa vida satisfactoria, tranquila, significativa. Y el consejo que Santiago acaba de dar para lograr esa vida que todos anhelamos es: procuren la paz, siembren la paz. Porque el fruto de la justicia, que es la sabiduría, se siembra en paz para aquellos que procuran la paz. Una cosecha de paz va a venir si hay una siembra de paz. Pero, ¿saben qué es lo triste? Que no va a venir una cosecha de paz y de bienestar cuando lo que están sembrando son conflictos, cuando la realidad que están viviendo son conflictos, son divisiones, son pleitos. Entonces, aquí Santiago decide practicar el consejo que les ha dado y actuar como un sabio y como un profeta que va a confrontar el pecado con el propósito de procurar la paz. Este pasaje es un pasaje duro, pero el objetivo de Santiago es ser un pacificador y ayudarnos a identificar el origen de los conflictos y darnos consejo para superar esos conflictos que se están librando en nosotros y en nuestros ambientes. Hermanos, lamentablemente es común que hayan pleitos entre la familia, entre la comunidad, y realmente lo que Santiago va a apuntar es que la razón de esos pleitos, de esas competencias, de esos conflictos, es: número uno, están siendo promovidos por el diablo, son facilitados por el sistema del mundo, pero también surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. El punto de Santiago es que no podemos normalizarlo. No podemos decir: todo el mundo se pelea, en todas las familias hay pleitos, en todas las comunidades hay divisiones. No, no, no. Santiago dice: no pueden normalizarlo, no pueden permitirlo. ¿Por qué? Porque permitir eso es darle terreno, es darle lugar a un enemigo que nos va a robar y que nos va a impedir alcanzar la vida plena que Dios nos ha llamado a vivir. Lo que Santiago está diciendo es que tenemos que, una vez más en su carta está diciendo que tenemos que poner atención a nuestros deseos y sobre todo a la búsqueda de placer personal o egoísta que aparece en nosotros. Recordemos cómo Santiago ha dicho que la ira del hombre no produce la justicia que Dios requiere y que el fruto de la ira no es la sabiduría celestial. Y aquí está explicando que los conflictos, una de las cosas que surgen muchas veces a la par de la emoción de la ira, son causadas, o el origen de los conflictos, tanto como de la ira, es el no alcanzar nuestras metas orgullosas y egoístas. La palabra que él usa es: la razón de esos conflictos son las pasiones, y en el griego es la palabra hedone, de donde viene el hedonismo, ¿verdad? Esta palabra en griego carga el sentido de deseo por placer. No solamente es un deseo, sino es un deseo específicamente por placer. Filón de Alejandría define la palabra griega hedone como la sensación que despierta y emociona el alma cuando está en reposo
y que como una luz que centella en los ojos la eleva a un estado de gran placer. O sea, es aquello que produce placer en el alma y que estando el alma en reposo, la emociona, la despierta, la excita y la atrae hacia el placer. Esa es esa pasión, algo que se despierta. Santiago está diciendo que estas pasiones o esta búsqueda de placer en el ser humano está en constante guerra con los miembros de nuestro cuerpo. Y lo que está explicando es que hay una guerra interna que todo creyente vive. Vayamos a vayamos al libro de Romanos, capítulo 7, versos 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay dos leyes, hay una guerra. Una parte de mí, mi nueva naturaleza, haya deleite en obedecer la ley de Dios, en agradar a Dios, en buscar la justicia de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros, construida por mis hábitos, por mi cultura, por la cosmovisión de la familia donde crecí, que hace guerra contra la ley de mi espíritu y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Interesantemente, en ese mismo capítulo, arriba, en el verso 5 de Romanos 7, Pablo nos dice que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas actuaban en los miembros de nuestro cuerpo para llevarnos a la muerte. Es muy probable que tanto Santiago como Pablo estén pensando en cómo Jesús usó el ejemplo de los miembros del cuerpo para efectuar el pecado. Jesús dice, si tu ojo, si tu mano te hacen pecar, y lo que obviamente Jesús está tocando es como un lenguaje metafórico donde nos lleva a ver esos impulsos internos que nos hacen pecar y dándonos la instrucción que necesitamos tratar con ellos, cortándolos y echándolos fuera. Vayamos a Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ustedes desean servir a Dios, pero tienen un problema. Hay un conflicto interno en ustedes. Hay deseos del espíritu hacia la ley de Dios y hay deseos de la carne contrarios a Dios. Ojo, pongan atención a esa guerra interna. El autor de los Hebreos también en el capítulo 12 de su carta dice, ustedes en su lucha contra el pecado todavía no han resistido hasta derramar sangre. O sea, la Biblia es clara de que estamos en una guerra y la principal guerra, el principal conflicto es interno. Los deseos de nuestro espíritu contra los deseos de la carne. Y el punto es a cuál estamos dando más lugar. Verso 2 de Santiago 4. Santiago sigue diciendo, y aquí como profeta señala el pecado y dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Hay ahí como una estructura poética, una estructura clara, pero de alguna manera es interesante porque cuando unimos el verso 1 y el verso 2, un escritor, William Brosen, une estos dos versículos y él ve un círculo virtuoso. Hay guerras y conflictos en lo interior, pero los deseos de la carne están en guerra contra los deseos del espíritu y al atender los deseos de la carne, resulta que no obtenemos nada, porque no con los deseos de la carne nunca nos van a llevar a una verdadera satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Se produce la envidia y la superioridad que de alguna manera es como el trasfondo del asesinato en las enseñanzas de Cristo.
Entonces, ¿qué produce eso? No son capaces de obtener. ¿Qué produce eso? Combaten y hacen guerra. O sea, como de la guerra interna y del ponerle demasiada atención a los deseos de la carne se producen las guerras externas. Todos los problemas matrimoniales, los problemas entre padres e hijos, los problemas entre compañeros de trabajo, los problemas en el tráfico, en medio del tráfico, surgen de esos problemas internos, de esa guerra interna y de una falta de atención y de un énfasis mayor a los deseos de la carne. Entonces, cuando se le pone más atención a los deseos de la carne, resulta en una insatisfacción que trae ira, que trae envidia, que trae celos, que trae un sentido de derecho, como que el otro me debe algo y eso produce conflictos externos. Entonces, eso es lo que Santiago nos está mostrando en estos primeros 2 versículos. Ahora, por otro lado, es importante mostrar cómo Santiago nos muestra que los factores que impulsan los conflictos y en especial la emoción de la ira, que es una emoción que nos destruye mucho, realmente esos factores, ese énfasis que produce realmente la ausencia de paz en nuestra vida, es aquellas cosas con las que el corazón pecaminoso busca placer. Es decir, las pasiones o deseos que nos llevan a codiciar, a tener envidia, a pedir con malos propósitos, responden a los deseos pecaminosos del corazón humano, del corazón carnal, los cuales muchas veces están sustentados en mentiras de lo que el enemigo nos dice que nos va a hacer feliz o de lo que nuestro corazón cree tener derecho o necesitar. Las mentiras de los derechos que tú crees tener o las mentiras de lo que tú crees necesitar sin una mente renovada son los que te llevan a una vida de caos, a una vida de desorden, a una guerra interna que te hace tener guerra externa con las personas que te rodean. Y entonces no se obtiene todo lo que vimos que trae la sabiduría del cielo, la cosecha de paz, la cosecha de justicia, el shalom que Dios quiere darle a su pueblo. Entonces, es importantísimo lo que Santiago nos está enseñando aquí. Y de alguna manera, ahí vemos como también los versos 2 y 3 están unidos. Cuando vemos los versos 2 y 3, podríamos ver cómo Santiago va explicando las razones de la falta de paz en la vida de muchos creyentes. ¿Cuál es el efecto que él saca a la luz? El cometer homicidio, hay una relación del cometer homicidio con la ira. Para esto podemos ir a las palabras de Jesús en Mateo 5, 22 y 23. No vamos a ir ahí, pero Jesús dice, ustedes han oído que dice, no matarás, pero cualquiera que se airíe, que se enoje, que surja en ira contra su hermano, ahí está el trasfondo del asesinato. Y eso es lo que Santiago está mostrando. O sea, Santiago no está escribiendo a una comunidad de asesinos. Él no está escribiendo a cristianos que están en la cárcel. No, no, no. Realmente no, estos cristianos no son asesinos reales, pero Santiago, como hacían los profetas con el Antiguo con el pueblo de Israel, que también exageraban con el fin de provocar un despertar, eso es lo que Santiago está haciendo, nos está diciendo asesinos, aunque no hayamos cometido ningún asesinato real. Pero cuando ya hay un enojo, cuando ya nos creemos tener un derecho mayor que el hermano, cuando tenemos un sentido de superioridad contra el hermano, ya para Dios somos asesinos. Eso es lo que la Biblia deja claro. Entonces, ¿cuál es la situación que se está dando? Hay este sentido de superioridad y entonces también hay divisiones, conflictos, partidos. ¿Cuál es la razón? La razón es la codicia. Codician y no tienen. Envidian y no pueden obtener. La razón de estos conflictos es que hay deseos no satisfechos, hay necesidades insatisfechas. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no pueden obtener? Porque no piden o porque no piden correctamente, es lo que Santiago dice. Pero, ¿cuál es la causa raíz? ¿Cuál es la verdadera causa del problema? Y la verdadera causa del problema lo vemos al final del verso 3, porque piden con malos propósitos.
para gastarlo en sus placeres. O sea, la causa raíz del problema es que la meta del creyente se perdió. Y entonces ahora está viviendo con un propósito de vida equivocado. Y su meta de placer está equivocado. En lugar de estar buscando la gloria de Dios, está buscando su propio placer y eso ha traído desorden a su vida. Santiago nos está diciendo claramente que cuando el obtener placer pasa a ser la meta de nuestra vida, nos estamos privando de la fuente de la cual proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, que es la comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque después de explicarnos, estamos enemistando con el Padre. Cuando el obtener placer pasa a ser la meta de nuestra vida, hemos dejado de servir y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora queremos usarlo para obtener nuestro placer. Pero ya Dios no es nuestro Dios, sino que es un instrumento para servirnos a nosotros. Entonces sí, seguimos yendo a la iglesia, seguimos haciendo los rituales, seguimos siendo creyentes, pero en nuestro corazón pedimos con malos propósitos para nuestro propio placer, no para la gloria de Dios. Y ese es lo que muchos están haciendo en la iglesia. Llegan a la iglesia para usar a Dios, no para adorar a Dios. Ahora, es interesante porque también el mismo pasaje nos muestra que hay una manera de obtener, que hay una manera de alcanzar una vida plena, una vida satisfactoria. En toda la carta lo ha estado diciendo, ha estado repitiendo el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es la clave? Pedir con buenos propósitos. Está diciendo Santiago, si ustedes no tienen es porque no piden, aprendan a pedir. Recuerden las palabras de Jesús. Jesús nos dijo en Mateo 7:7, pidan, sigan pidiendo y se les dará, busquen y sigan buscando y hallarán, llamen y sigan llamando y abrirán. Una vez la enseñanza de Santiago, una vez más, es que una vida feliz, es decir, satisfactoria, sí es posible, pero no a la manera del mundo, no siguiendo los consejos del mundo, ni siendo una persona egoísta y centrada en sí misma. Pidan. ¿Pero qué nos invitó Jesús a pedir? Cuando Jesús dijo pidan, obviamente lo dice dentro de un contexto donde lo que Él quiere que pidamos es que pidamos ser saciados de su justicia, que pidamos que nuestro corazón sea purificado, que pidamos el ser misericordiosos, que pidamos el que Dios nos haga pacificadores y perseverantes. ¿Qué más nos invitó a Jesús a pedir en la oración del Padre Nuestro? Él nos dice, pidan que Dios sea glorificado, pidan la venida de su reino, pidan el hacer su voluntad, pidan el pan de vida, pidan el perdón de sus pecados, pidan el ser librado del mal. Tenemos que pedir, pero pedir lo que Dios quiere que pidamos, con buenos propósitos, el propósito de la gloria de Dios. Busquen. ¿Pero qué nos mandó Jesús a buscar? Su reino primeramente y su justicia. Llamen, pero ¿qué nos llamó Jesús a llamar? A la puerta angosta. El punto es, deseemos lo que Dios desea para nosotros, no lo que el mundo dice que deberíamos desear para nosotros. Más adelante Santiago va a hablar del poder de la oración y va a decir que la oración eficaz puede lograr mucho. Pero ya desde aquí él está dejando claro algunas enseñanzas en su carta. Hay cosas que pueden hacer que la oración sea totalmente ineficaz. En el capítulo 1 nos dijo que, por ejemplo, pedir sin fe no nos va a llevar a recibir nada del Señor. Y aquí nos dice, pedir con motivos egoístas no nos va a llevar a recibir nada también. El verso 4 sigue diciendo, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, el mundo nos está predicando ideologías, filosofías, maneras de pensar, nos está proponiendo metas de vida, placeres personales, de manera constante a través de las películas, de las redes sociales, de las novelas, de las series, de todo, de las noticias, de las imágenes, de los discursos, de los gurús, de los influencers. No podemos
aceptar esas ideas y esas propuestas como verdaderas, como atractivas. Santiago usa un calificativo muy fuerte. Santiago está siendo duro con nosotros. Primero nos dijo homicidas y ahora nos dice adúlteros o almas adúlteras. ¿Por qué usa el femenino? Quizá porque está recordando a los profetas que usaron muchas veces, hablaron de Judá y de Israel como las adúlteras. Obviamente de manera metafórica y hiperbólica. Pero recordemos que Jesús habló de estos dos mandamientos para apuntar a las motivaciones del corazón. Jesús enlazó el asesinato con el menosprecio que surge de un falso sentido de superioridad y enlazó el adulterio con la tendencia del corazón a ser infiel. Además, los profetas Isaías, Ezequiel, Joel, Oseas usaron muchas veces los términos fornicación y adulterio como un lenguaje para referirse a la infidelidad a Dios en la idolatría del pueblo. Podríamos leer muchos pasajes, pero vayamos a Oseas capítulo 3 y verso 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. Buscan a dioses ajenos. Israel es adúltera y sin embargo el Señor la ama. Hermanos, el adulterio espiritual es darle a otras cosas el lugar que le pertenece a Dios. Alma adúltera es poner como meta, como búsqueda, como algo que necesito, otras cosas que no son Dios. Y cualquiera de nosotros en algún momento hemos cometido adulterio espiritual, porque hay muchas cosas que fácilmente nos deslumbran, nos enamoran, nos atraen y no nos llenan. Llámese dinero, llámese poder, llámese promoción en el trabajo, llámese, qué sé yo, fama, atractivo, pareja. Son falsos dioses, pero al mismo tiempo son falsos amantes que nos desvían de la devoción y del amor fiel que Dios espera de nosotros. Jesús usó el mismo término para calificar la hipocresía de los escribas y los fariseos cuando llegaban y le pedían señal. Y les dice, una generación perversa y adúltera demanda señal. Son adúlteros. ¿Por qué? Quieren un montón de señales y no las quieren ver. Porque están buscando sus ídolos de promoción personal. Lo que Santiago está diciendo es que perseguir la sabiduría de abajo, que está alrededor de esta promoción personal, nos lleva a enemistarnos con Dios. Por eso el mensaje es no te enemistes con Dios. Y nuevamente lo que él está confrontando es el doble ánimo, el doble corazón, la doble devoción, tener una doble meta en la vida. Cuando tú pones otra meta en tu corazón, aparte de Dios, te estás enemistando con Dios. El mundo y todo lo que representa es enemigo del creyente. Y debemos ser inquebrantablemente leales a Dios al enfrentar al enemigo en nuestras almas. Y no quiere decir que no decimos cosas buenas, y no quiere decir que no trabajemos, y no quiere decir que no, pero no le debemos dar un lugar de propósito de vida a esas cosas. Deben ser objetivos secundarios, pero no primarios. El objetivo primario debe ser espiritual. Debemos decidir a quién adorar y servir, o a Dios o al mundo, o a Dios o el dinero, o a Dios o la fama, o el poder o el control, pero no a las dos cosas al mismo tiempo. O perseguimos lo espiritual o perseguimos lo terrenal, pero no podemos perseguir ambas cosas, porque nos vamos a terminar enfocando en una sola de ellas y es más fácil terminarnos enfocando en lo terrenal porque es lo que está entrando constantemente por nuestros sentidos. Por eso la vida cristiana requiere mucha atención a estar ignorando la cantidad de información que entra por nuestros sentidos. La sabiduría celestial
equivale a hacernos amigos de Dios, enemigos del mundo, a poner la pureza y el amor primero y todas las demás cosas que el mundo les da mucho atractivo después. Santiago ya ha mencionado en su carta el mundo y de alguna manera él nos ha dicho, él habla del mundo como todos los apóstoles, ¿verdad? Como este sistema de la existencia humana sin Dios. En especial lo que promueve deseos e influencia que se oponen a Dios o que buscan ignorar a Dios. En el 1:27 él ya nos dijo que la verdadera religión es mostrar misericordia a los necesitados y guardarnos sin mancha del mundo. Pureza. En Santiago 2:5, Santiago nos recordó que Dios elige a los que según la lectura del mundo son pobres, pero según la lectura del reino son ricos en fe y herederos. Hay un pasaje paralelo que nos muestra esta relación entre amor y amistad al mundo. Vayamos a 1 Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios añada bendición a esta palabra. Juan está usando una palabra que es equivalente a la palabra de Santiago. Santiago está diciendo, no se hagan amigos del mundo. Juan está diciendo, no amen al mundo. Hermanos, la amistad, el amor, la fidelidad, son términos equivalentes en el lenguaje, obviamente, que los apóstoles están usando. Y básicamente, Juan deja claro, si alguien ama al mundo, no puede amar al Padre. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Cuando tú estás amando lo que el mundo te dice que amas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria o la arrogancia de la vida, estás dejando de amar al Padre. Porque cuando tú amas al Padre, esto pierde valor. Eso es lo que Juan está diciendo y es palabra fuerte porque todos estamos, y obviamente Santiago ya entiende y ellos entienden que todos tenemos esa lucha adentro. Nadie se libra de esa lucha interna. Pero el punto es, esto es temporal, esto va a pasar. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Adamson escribe, el que elige ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios, no porque Dios odia al mundo, sino porque el mundo odia a Dios. Una de las características, obviamente sabemos que Dios ama al mundo, pero Dios ama a las personas del mundo porque desea salvarlos. Pero el mundo como sistema, como ideología que busca ignorar, rechazar y atacar a Dios, odia a Dios. Y si nosotros nos dejamos envolver por esas ideologías, terminamos actuando como si odiáramos a Dios. Ese es el punto. Una de las características claves de una comunidad cristiana debe ser amistad con Dios, es decir, amor, fidelidad y compromiso hacia Dios. A J. Baden comenta, si los miembros de la comunidad son amigos de Dios, como Abraham y como Rahab, manifestarán su fidelidad a Dios a través de buenas obras hacia aquellos que Dios ama, como se espera que lo hagan con un verdadero amigo. Cuando usted tiene un verdadero amigo y viene un amigo de su amigo, usted le da muestras del aprecio que le tiene a su amigo, a esa persona, por ser amigo de su amigo. Y ya en la carta, Santiago habló de Abraham como amigo de Dios. Y dio el ejemplo de que Abraham y Rahab eran hospitalarios, hacían buenas obras. Verso 5. Este verso es uno de los más difíciles de toda la Escritura. La traducción, por ejemplo, Nueva Biblia de las Américas dice, ¿o piensas que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho mirar en nosotros? Es interesante porque este verso es uno de los más difíciles y le ha quebrado la cabeza a muchos traductores, a muchos intérpretes y a muchos comentaristas, porque es muy difícil de interpretar. Las interpretaciones más comunes son al menos 4. Una interpretación, quizás la más común históricamente hablando, es el Espíritu nos anhela celosamente, es decir, no tolera que tratemos de ser amigos del mundo.
Una segunda interpretación es que lo que el versículo quiere decir en el griego, desde el griego, no tiene sentido tomar tanto tiempo para ir a todas las palabras griegas, pero una segunda interpretación es que lo que el griego quiere decir es que Dios anhela celosamente que se manifieste la vida del Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Una tercera interpretación es que cuando nuestro espíritu humano desea los placeres del mundo, el resultado es envidia y conflicto. O sea, ponen el término celo como resultado. Ahora, el comentarista William Barner y otros en unos estudios más recientes que han hecho y que yo creo que es lo que a mí más me hace sentido, creen que este pasaje, al igual que muchos otros en Santiago, donde son dos preguntas unidas, se debería de leer como dos preguntas unidas. Entonces, quizá la mejor manera de leerlo en el griego, de traducirlo, hubiese sido, o piensan que la escritura habla en vano, o dicho de otra manera, o piensan que la escritura habla sin propósito, una primera pregunta. Una segunda pregunta. ¿Acaso el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros tiene envidia o anhela con envidia? Y la respuesta, obviamente, lógica sería no. Ahora, ¿por qué esta interpretación tiene más sentido? Porque, en primer lugar, no hay ningún lugar en el Antiguo Testamento donde se lea Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Eso no lo dice. Lo más seguro es que cuando él menciona lo que la Escritura dice, se refiere a lo que él va a citar después en el verso 6. ¿Acaso la Escritura habla en vano? Pregunta. ¿Acaso el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros tiene celos o envidia? No. Por el contrario, Dios da mayor gracia a los humildes y ahí cita la Escritura de la cual está mencionando. Porque escrito está, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. O sea, creo yo que esta es la mejor manera de entender este pasaje. Lo que Santiago está diciendo es, hermanos, Dios nos ha dejado la escritura y no la ha dejado para que la ignoremos, en primer lugar. Recordemos que la sabiduría de abajo es contraria a la escritura. Si queremos buscar sabiduría, busquemos lo que Dios ha dicho en la escritura. Porque la sabiduría abajo produce celos amargos y ambición personal. Y luego está diciendo, Dios nos ha dado su espíritu. ¿Y acaso el fruto del espíritu de nosotros es envidia y celos? No, el fruto del espíritu es amor, es benignidad, es bondad. Nunca el espíritu va a producir en nosotros envidia. Entonces, eso hace un mayor sentido en la línea de pensamiento que Santiago está trayendo en la carta. Entonces, obviamente, lo que Santiago quiere que entendamos es que si hay envidia y si hay celos en nosotros, no son producidos por el Espíritu. En otras palabras, Dios no creó al hombre de esta manera. La Escritura no dice esto, al contrario, Dios en lugar de producir envidia da mayor gracia. Dios da mayor, y de ahí cita la Escritura, y de alguna manera hay dos pasajes que puedan estar en el trasfondo de lo que Santiago está citando de la Escritura. Vayamos a Proverbios 3:34. Él se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. Pero a los humildes dará gracia, dice otra versión. Excelente. Vayamos al Salmo 138:6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Vemos que ambos pasajes, Proverbios 3:34, dice que él dará gracia a los humildes, y el Salmo 138:6, que al altivo mira de lejos y atiende al humilde. De alguna manera están cimentando esta verdad que Santiago está citando, donde dice la Escritura no habla en vano. Dios no dejó la Escritura en vano. Aquí estamos viendo a Santiago hablar la verdad en amor, señala la verdad de manera fuerte, nos llama asesinos, nos llama adúlteros, pero también en amor nos dice, pero tranquilos, no se desesperen, no los estoy atacando. Quiero que reciban la mayor gracia que Dios tiene para ustedes. Hay gracia para su pecado, pero eso sí, para acceder a esa gracia, dejen el orgullo, el soberbio, el orgullo, el arrogante, el que no reconoce su necesidad de Dios, no va a recibir esa gracia.
el que decide vivir conforme al sistema del mundo, se está volviendo enemigo de Dios. No se enemisten con Dios. Entonces, Él no solamente está condenando nuestra arrogancia, sino que nos está alentando hacia la humildad. ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo de Santiago? Que experimentemos gracia y perdón divino. Puede ser que han asesinado, que han adulterado, obviamente, metafóricamente hablando, pero la gracia de Dios es mayor. Y Él siempre está dispuesto a extender gracia al pueblo que viene a Él en humildad. No te enemistes con Dios. Busca el ser aprobado y atendido por Dios. Es el tema, es el objeto, es el llamado de Santiago. El llamado de Santiago es: no se enemisten con Dios, sean humildes, reconozcan su necesidad de depender de Dios, porque Él dará mayor gracia. Él ya les dio gracia al salvarlos. Él quiere darles mayor gracia al seguirlos transformando y al hacerlos volver al camino del cual se han desviado por ponerle atención a las filosofías del mundo. Hermanos, no podemos dejar de mencionar la gran importancia que Jesús le dio a la humildad en sus enseñanzas. Las primeras 4 bienaventuranzas enfatizan la humildad: los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed. Son personas humildes. El llamado a servir, el llamado a dar, el llamado a reconocer el pecado. Es un llamado a reconocer nuestra necesidad de Dios. Y después de esto, en los versos del 7 al 10, Santiago da, algunos dicen que 10 consejos, otros dicen que 5 consejos, y yo más creo que son como 5, obviamente. Son 10 imperativos, pero son como 5 consejos, obviamente, porque algunos están unidos, que son prácticamente mandamientos, porque están en verbo imperativo, como una orden, como un mandato, pero el enfoque es: corrijamos. Eso es, quieren ayudar a vencer esa guerra interna que produce guerras externas. Les doy 5 consejos. Esos 5 consejos, en resumen, los voy a mencionar rápidamente: sométanse a Dios, resistan al diablo, acérquense a Dios, aflígense la mente, ni lloren y humíllense delante de Dios. Y veamos rápidamente un poquito más de cada uno. El primero lo vemos en el verso 7. Sométanse a Dios. Hermanos, someternos a Dios es básicamente reconocer su autoridad, su divinidad y responder en obediencia. Es reconocer que Él es Dios y nosotros no lo somos. No querer usarlo, no querer manipularlo, no querer pedir para obtener nuestro beneficio, sino reconocer que tenemos que pedir acorde a su voluntad, porque Él es el que sabe lo que nos conviene, no nosotros. Ese es lo primero. El segundo consejo es: resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Hermanos, resistir al diablo es solo posible cuando nos sometemos a Dios, cuando nos volvemos a Dios, le estamos dando al mismo tiempo la espalda al diablo. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, obviamente estamos rechazando los consejos del enemigo. Volvernos a Dios es al mismo tiempo resistir al diablo. Y esa acción hará que él salga huyendo. Porque cuando nos volvemos a Dios, Él viene a nosotros y el diablo se da cuenta que Dios viene a nosotros y sale huyendo. Es interesante que Pedro también da el mismo consejo conectado en 1 Pedro 5:6. Él nos llamó a humillarnos ante Dios. Y veamos lo que dice 1 Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El verso antes dice que el diablo anda como león rugiente, y este verso dice: resistan los firmes en la fe. Hermanos, no hay mejor ejemplo de resistir al diablo que la actitud que Jesús tuvo cuando fue tentado en el desierto. No se dejó convencer. Sus ofertas constantemente le respondió: escrito está, no voy a ceder a tus mentiras ni a tus ofertas. El primer consejo, sometámonos a Dios. El segundo consejo, resistamos las mentiras del enemigo. El tercer consejo lo vemos en el verso 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Acérquense a Dios es un llamado constante en los profetas.
Y por supuesto, es un llamado que incluye el abandonar el pecado y la maldad. Por eso, aunque parecen estar separados, podemos unirlo en uno mismo. Acercarnos a Dios, no podemos hacerlo con manos sucias. Entonces, la misma decisión de acercarnos a Dios está unida a la decisión de limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? El de manos limpias, el de corazón puro, aquel que no hay engaño en su corazón. Entonces están unidos, obviamente, ese entendimiento en la mentalidad judía, pero en la mentalidad también de la santidad de Dios. Pero entre todos los llamados que hay en volvernos a Dios, leamos dos. Vayamos a Isaías 55:7 y después a Zacarías 1:3. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Vuélvanse, porque Él es amplio en perdonar, dice otra versión. Vayamos a Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acérquense a Dios, Él se acercará a ustedes. Está en mente, está en trasfondo este pasaje. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Hay una promesa de parte de Dios, pero si nos vamos a acercar a Dios, limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestro corazón. Las manos está refiriéndose a las acciones, es una figura de las acciones, y los corazones es una figura de las actitudes. Entonces, obviamente, lo que Santiago está diciendo es abandonemos las acciones egoístas y abandonemos las actitudes egoístas. Abandonemos las acciones de no querer ayudar al que tiene necesidad y las actitudes de tener divisiones. Están nuevamente atacando esa falta de generosidad y al mismo tiempo esa parcialidad o esa discriminación que son realidades que se están dando. Vayamos a Isaías 1:16 y 17, que quizá está también de trasfondo en este llamado a limpiar las manos y a purificar los corazones. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Recordemos esa prioridad, esa importancia prioridad de la pureza en la sabiduría celestial, pero también la importancia de las buenas obras para demostrar una fe viva. O sea, este mandamiento se lee a la luz, obviamente, de que nuestra limpieza es posible por la sangre de Cristo, ya no de sacrificios ni de rituales. Ya no es un llamado, hermanos, a hacer un rito de purificación. Es un llamado a cambiar nuestras acciones, a vivir nuestra fe. Ese es el llamado, ese es el trasfondo de lo que él está diciendo aquí. Entonces, somos cristianos, Cristo nos lavó, demostrémoslo. Aprendamos a hacer el bien, abandonemos lo malo. Luego sigue diciendo, verso 9, aflígense, lamenten y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Hermanos, el cuarto consejo es un consejo que podríamos resumirlo en lamentémonos. El trasfondo está en Joel 2:12 y 13. Vayamos al profeta Joel, capítulo 2, versos 12 y 13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vuélvanse a mí, pero háganlo con ayuno, con lloro y con lamento, rasgando su corazón. Hermanos, esto nos recuerda la bienaventuranza que Jesús dice, bienaventurados los que lloran, y nos recuerda que hay 5 llantos en la Escritura que recibirán recompensa. Llorar por nuestro pecado, llorar por las consecuencias del pecado de la humanidad en general o de nuestro pueblo en particular, llorar por algo que nos duele, pero buscando refugio en Dios, llorar con el que llora y llorar buscando a Dios. Jeremías 54, por ejemplo, dice, vendrán andando y llorando y al Señor su Dios buscarán.
Luego dice que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Hay dos maneras de entender esto. Primero, la primera manera de entenderlo, lo que Santiago está diciendo es que su disfrute del pecado y gozo en las cosas temporales del mundo se conviertan en lamento por su ceguera y en tristeza por haberse dejado engañar por el enemigo. Eso es una manera, porque hay uno de los tipos de pecados de eso, de la búsqueda de placer. Pero hay otro pecado, el pecado del fariseo, y de alguna manera pensando en la parábola del fariseo y el publicano, otra manera de entender esta frase es que su alegría proveniente del orgullo de creerse espirituales, por ser religiosos, orar y ayunar y diezmar, se convierte en lamento por no ver su naturaleza pecaminosa y en tristeza por creerse superior a los demás. Ambas aplican y son verdades que extraemos de estas palabras. Y en el verso 10 terminamos leyendo: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Esto tiene como trasfondo Lucas 18:14. Vamos a Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Hay una promesa: el que se humille será enaltecido, el que se humille será exaltado, será engrandecido. Hermanos, seguir al Señor completamente sin tener lealtades rivales en nuestro corazón resultará en una vida entera, completa y perfecta. Ahora, es importante aclarar que la exaltación a la que Jesús en Lucas 14:11 y 18:14 y a la que Santiago aquí en Santiago 4:10 se refiere, no es una posición desde donde usted puede ver de hombros para abajo a los demás, desde donde usted se sienta superior a los demás. No, 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 no. Al contrario, es una posición de gracia que se describe como una vida firme, estable en sus caminos, con la capacidad de resistir cuando vengan pruebas. Ser exaltado es haber recibido de lo alto esa sabiduría celestial, espiritual y divina, que trae una cosecha de paz, independientemente de las circunstancias. Ser exaltado es estar por encima, estar sentado en una posición espiritual donde no me siento superior a nadie, pero donde sí estoy por encima de los problemas y del caos en el mundo que me rodea, de tal manera que eso no me afecta porque estoy entre el cielo y la tierra. Entonces, todo lo que viene, todo el caos que está en la tierra, no me afecta porque estoy en una posición sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa posición no me hace superior a nadie porque es en Cristo, es solamente por Él y es solamente por gracia. Pero sí me hace superior a los espíritus demoníacos y a los poderes de las tinieblas que quieren amedrentarme. Ya no pueden amedrentarme porque me humillé ante Dios y Él me exaltó. Entonces ahora puedo vivir una vida realizando buenas obras en sabia mansedumbre. Hermanos, hay conflicto en nosotros, hay guerra entre nosotros. Sigamos estos consejos que Santiago nos da. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo, acerquémonos a Dios purificando nuestras manos y nuestros corazones. Lloremos por nuestro pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa, por el pecado que nos rodea. Pero todo esto hagámoslo en una actitud de humillación delante de Dios, reconociendo lo necesitados que somos de su gracia. Como preguntas de reflexión, ¿notas que el llamado que Dios nos hace a través de Santiago es un fuerte llamado al arrepentimiento? Al arrepentimiento por nuestra búsqueda de placer, al arrepentimiento por nuestro sentido de superioridad, al arrepentimiento por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por los pleitos, por los conflictos que tenemos con otros y que tenemos en nosotros. ¿Estás dispuesto a someter a Dios aquellos pensamientos o deseos que se oponen a Él? ¿Reconoces tu necesidad de acercarte a Dios y humillarte ante Él?
¿Se te viene a la mente algo por lo que necesitas llorar y lamentarte? ¿Que le has dejado de poner atención? ¿Eres consciente de que una de las mayores luchas en la vida cristiana también no es solamente amar a Dios, sino dejarte amar por Él? Recibir su gracia, tener la actitud para ser receptivo a su gracia. ¿Estás dispuesto a dejar que Él te limpie, te transforme y te purifique? Que Él guíe tu vida por medio de su gracia y te conceda la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, de forma práctica, ¿hay algún conflicto con alguien que Dios te pide abandonar? ¿Hay algún deseo o pasión que ha estado ahí palpitando en el corazón que necesitas rendir delante de Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que hay búsquedas, que hay deseos, que hay pasiones en nosotros que necesitamos rendir ante ti. Hoy queremos venir ante ti en lamento por lo vulnerables que somos ante las influencias del mundo. Hoy queremos venir en lloro y en aflicción, porque tan fácilmente nos dejamos seducir por cosas temporales, banales, pasajeras, por placeres vacíos y bajos, llamados dinero, llamados placer, llamados poder, llamados control, llamados promociones, llamados aplausos de los hombres, llamados reconocimientos. Te pedimos perdón, Señor, por estos ídolos con los que nuestra alma ha adulterado. Te pedimos perdón porque nos cuesta todavía amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Pero hoy queremos atender tus consejos y someternos a ti y humillarnos a ti, resistiendo al diablo, cambiando las actitudes de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a poner atención a la guerra interna que hay en nosotros y a llevar a la cruz los deseos de la carne para que florezcan y nos dirijan los deseos del Espíritu. Nuestro espíritu que se deleite en tu ley sea fortalecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.